Buenos días. El día de hoy, antes de iniciar la sesión, necesito hacer varios anuncios, así es de que vamos a empezar. El primero, les informo que para geometría analítica existirá el concurso interpolitécnico. Seguramente ustedes han escuchado de estos concursos eh, y en este caso la materia de geometría analítica va a tener este evento. Se va a desarrollar a mediados de noviembre, es decir, faltaría poquito más de un mes, o faltaría como un mes. Y justamente entre mañana y el día viernes nos darán a conocer exactamente el alcance del examen, si va a ser todo el semestre, si se van a quitar algunos temas, eh, pero quiero hacerles la invitación formal a que si alguien se anima a participar, tendríamos que en estos días eh, llenar unos documentos, juntar algo de información, no solo de ustedes, sino también quizás credencial o alguna fotostática de algún documento de su padre o madre o tutor, quien resulte responsable, para poderse registrar. Entonces, les hago hoy la invitación, piénsenlo por si alguien se anima. Seguramente generaremos algún espacio de asesorías y si no, de todos modos les estaríamos adelantando material, ya que a mediados de noviembre tendrían que tener ya prácticamente todo el curso. Así es de que la invitación está abierta, espero que si alguien se anima, me lo comente de preferencia entre mañana y el jueves para poder hacer su registro formal y darles las fechas exactas de, bueno, tanto del registro como del examen. Y si no, de cualquier forma, el día de hoy voy a tratar de que en el material que les envíe, les voy a enviar esta información ya más detallada. Fecha del examen, fecha límite para registrarse y qué otra información sería importante. Y probablemente el ejemplo de la hoja de registro para que sepan qué información tendrían que tener a la mano o qué información probablemente se tendría que escanear o tener en electrónico. Por ejemplo, el CURP, pues ya la mayoría en lugar de imprimirlo, pues simplemente tenemos el archivo electrónico. Lo que sí probablemente pidan que descarguen del SAES lo que viene siendo como su especie de boleta donde viene su foto, ya que ustedes pues, no han tenido una credencial en forma, entonces probablemente la identificación sea la del SAES. También es probable que pidan credencial de lector del tutor, o no sé si también el CURP. Entonces, todos esos detalles, si ya tengo la hoja de registro o si ya tengo qué información se les va a solicitar, se las comparto igual en el mensaje de hoy. Ok, esto es con respecto a la invitación de interpolitécnicos. Ahora, con respecto a nuestra materia, eh, a ninguno de los grupos, por lo que me he dado cuenta, les pedí que buscaran una fórmula que se llama fórmula para encontrar la pendiente, perdón, no la pendiente, fórmula para encontrar el ángulo entre dos rectas o segmentos de recta a partir de la pendiente. Fórmula para encontrar el ángulo entre dos rectas o segmentos de recta a partir de la pendiente. Entonces, por favor, les pido que busquen esa fórmula porque la vamos a poner en práctica probablemente mañana o a más tardar el jueves. Y de la misma forma, necesito que ahora sí vayan buscando todo lo relativo a la recta. Y cuando digo que busquen todo lo relativo a la recta, significa
recta como lugar geométrico, ecuaciones de la recta y las fórmulas para generar la recta o para formar la recta a partir de sus elementos. Fórmulas para generar la recta a partir de sus elementos. De la misma forma, estaríamos viendo a ver si la recta la podemos ver a partir del día jueves. Bueno, ahora sí, son los comentarios que les quería hacer antes de iniciar la sesión de hoy. Así es de que si alguien nos hace favor de recordar específicamente con qué íbamos a iniciar el día de hoy, o que se haya quedado pendiente de la semana anterior para que lo podamos concluir y podamos seguir avanzando. Lo que estábamos viendo la semana anterior, maestro, era las correcciones de los problemas que nos dio del lugar geométrico, en donde nos quedó explicando que, por ejemplo, para un problema donde estábamos buscando los puntos que equidistaran de 2, nos encontrábamos a partir del punto medio, así extendiéndolo a través de una recta, la cual seguiría prolongándose y sería la misma distancia para ambos puntos. Ok, sí. Bueno, entonces les comenté que los tres problemas eran aplicación de distancia entre puntos, nada más que los planteamientos eran diferentes. En el primer problema, como se conocía un punto y del otro punto se conocía nada más o la abscisa o la ordenada, ahorita no recuerdo cuál de las dos, me parece que la abscisa, hacían el planteamiento de distancia entre puntos y les generaba una ecuación de segundo grado, lo cual implicaba que había dos puntos de solución. En el segundo ejercicio, que es el que nos acabas de explicar, era plantear la igualación de dos distancias para que, a final de cuentas, cuando se reduzca, nos queda una ecuación de primer grado con dos incógnitas. Pero más que nos quede una ecuación de primer grado con dos incógnitas, lo que fue comentando su compañero es un poquito explicar por qué se genera una recta. ¿Por qué no podemos hablar solamente de un punto como solución al problema? Porque en realidad hay infinito número de puntos que están a una misma distancia de dos puntos conocidos. Y de hecho, esa recta que se forma se le puede llamar una mediatriz. ¿Y por qué se le llama una mediatriz? Porque si nosotros unimos con un segmento de recta los puntos conocidos, en ese momento la recta solución quedaría perpendicular al segmento de recta y estaría cortando en su punto medio. Por lo tanto, cumpliría los requisitos de la mediatriz. ¿Sí? Recuerden que la mediatriz ya se las había dejado investigar dentro de los puntos y rectas notables del triángulo. Y para esto, la mediatriz y la bisectriz no son rectas exclusivas del triángulo, sino que se aplican en cualquier figura geométrica. ¿Por qué? Porque la definición de mediatriz es una recta que corta a un segmento de recta por la mitad de manera perpendicular. Entonces, a cualquier segmento de recta le podemos sacar una mediatriz. Por otro lado, la bisectriz nos dice que es la recta que divide a un ángulo justo a la mitad o formando dos ángulos iguales. Y entonces, otra vez, se lo pueden aplicar a un triángulo, pero en realidad la bisectriz se puede trazar en cualquier ángulo. Es decir, cualquier ángulo lo podemos partir a la mitad. Ok, entonces ese era el segundo problema. Y el tercer problema era aplicar otra vez distancia entre puntos, pero ahora la distancia era conocida, pero no sabíamos a qué punto se le tenía que aplicar. Por lo tanto, al hacer un desarrollo con esas incógnitas, nos quedaba una ecuación de segundo grado con dos incógnitas
a la cual dijimos que en su momento le vamos a llamar ecuación general de la circunferencia, pero que en este momento, si ustedes se ponían a sustituir valores o si simplemente los sustituían en un graficador, les iba a generar una circunferencia. Ok, ahora, ¿ya habíamos hablado con ustedes de la pendiente? ¿O nada más la habíamos dejado investigar? Hasta donde recuerdo, no la estábamos viendo todavía, maestro. Bueno, entonces sí me he ido atrasando un poquito con ustedes, así es que rápidamente vamos a hablar de la pendiente. Ok, en geometría analítica, a lo que le llamamos pendiente, lo simbolizamos con una letra M. ¿Y qué es esto de la pendiente? Es un valor numérico que nos indica la forma en que está inclinada una recta o un segmento de recta. Y su fórmula o su definición es la siguiente. La pendiente es la razón entre el incremento de Y sobre el incremento de X, o dicho de otra forma, cómo cambia el valor en Y comparado con la forma en que cambia el valor en X. Voy a tratar de utilizar el pizarrón y voy a tratar de avanzar rápidamente. Así es de que para nosotros, en geometría analítica, pendiente lo vamos a simbolizar con la M y va a estar relacionado siempre con una división, pero esa división va a comparar el incremento de Y sobre el incremento de X. De hecho, ya les había enviado el material, ¿no? Creo que ya les envié el material de la pendiente. Creo que todavía no, maestro. Y nos representa o se puede uno aprender la fórmula como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. A ver, entonces, yo estaba seguro que ya les había mandado el material, pero si no, voy a abrir rápido un archivo y lo vemos más rápido sobre ese material. Déjenme buscarlo rápidamente y ahorita ya comparto pantalla. Bueno, voy a compartir el archivo. De cualquier forma, si dicen que no se los había enviado, el día de hoy se los envío. ¿Me indican si ya se ve? Ya, profesor. Ok, entonces, pendiente y ángulo de inclinación de una recta o segmento de recta. Aquí está lo que les decía, la pendiente es el incremento de Y sobre el incremento de X o Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 o Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. El orden que pongan en el numerador lo tienen que respetar en el denominador, pero si quieren empezar con 2 menos 1, lo tienen que respetar tanto en el numerador como en el denominador. Aquí no hay tanto problema por el hecho de que si ustedes hacen una resta al revés, le cambiarían el signo, pero si hacen al revés la resta de abajo, también le cambiarían el signo. Y al dividir esas leyes de signos, les quedaría el mismo signo que en la expresión original. Entonces, si quieren quitar esta expresión y solamente aprendérsela como Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1
para aquellos que les causa confusión las matemáticas o que simplemente no quieren aprender matemáticas, pues entonces ignoren esto y quédense solamente con esta expresión. Pero para los que saben matemáticas, saben que puede ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1, o se puede invertir mientras se invierta tanto en el numerador como en el denominador. Lo que no pueden es mezclar, es decir, lo que no pueden hacer es decir en y2 menos y1, pero en x decir x1 menos x2. Eso sí no lo pueden hacer. El orden que pongan en el numerador es el mismo orden que deben de colocar en el denominador. Y ahora, ¿por qué agrego esto de tangente de alfa? Bueno, veamos lo siguiente. Yo tengo una recta, tengo 2 puntos de ella, y hemos hecho dibujos de la proyección de X y Y. Entonces, si yo hago la proyección de X y Y, ya sabíamos que nos forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, si yo comparo incremento de X, que sería esta distancia, y comparo incremento de Y, que sería esta distancia, y yo tomo este como el ángulo importante o alfa, déjenme agregarle la marcación del ángulo. Si yo tomo este como el ángulo alfa, en ese momento, ¿qué vendría siendo incremento de Y sobre incremento de X? ¿Qué razón trigonométrica sería? Tangente. La tangente, porque este sería su cateto opuesto y este sería su cateto adyacente. Por lo tanto, también se dice que es la tangente del ángulo. Entonces, ¿qué es alfa? El ángulo de inclinación. En cambio, ¿qué es m? La pendiente. ¿Están relacionadas? Claro que sí, pero no son lo mismo. Entonces, el ángulo de inclinación también se puede ver como el arco tangente de m, o para aquellos que no le saben ver en su calculadora, tendría que ser la segunda función o la tangente a la -1 de la pendiente. Entonces yo puedo relacionar el ángulo de inclinación y la pendiente y puedo trabajar entre una y otra. Bueno, ¿qué más podemos decir de la pendiente y del ángulo de inclinación? Bueno, pues podemos hablar de que la pendiente se puede clasificar en cuatro grandes grupos. El primer lugar es cuando la pendiente es cero. Cuando la pendiente es cero, nos genera rectas horizontales o paralelas al eje X. En este caso, en una recta horizontal, la pendiente es cero. Por otro lado, déjenme borrarlo del ángulo porque de todos modos ya se movió. Por otro lado, cuando la pendiente es positiva, o dicho de otra forma, es mayor de cero, corresponde a rectas que tienen un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor a 90 grados. Y entonces este es el ángulo de inclinación y es el ángulo que se forma con respecto a la horizontal, y en este caso tendrá que ser menor a 90 grados. A este tipo de rectas también se les llaman rectas crecientes. ¿Por qué se les llaman rectas crecientes? Porque conforme nos desplacemos hacia la derecha, irán subiendo. Entonces también se les llaman rectas crecientes. O podemos decir, otra forma de decir de la pendiente es que la pendiente es positiva. Pendiente positiva se genera cuando el ángulo de inclinación es menor a 90 grados. Y al tipo de recta se le llama recta creciente. Posteriormente tenemos rectas con pendiente negativa, es decir, que son menores de cero, y nos indica que el ángulo de inclinación es mayor a 90 grados, es decir, forman un ángulo obtuso. Aquí está el ejemplo. Forma un ángulo obtuso, quiere decir que es mayor de 90 grados, pero sin llegar a 180 grados. Y a este tipo de rectas se le llama
rectas decrecientes, porque conforme nos sigamos moviendo a la derecha, cada vez van a ir más y más hacia abajo. Entonces, pendiente negativa corresponde a un ángulo obtuso y la recta que se forma se le llama recta decreciente. Y me brinqué un ángulo y me lo brinqué por un problema. Cuando el ángulo es de 90 grados o se forma un ángulo recto con respecto a la horizontal, resulta que la pendiente no se puede calcular, ¿sí? Y lo podemos comprobar si vimos que al inicio dijimos que la pendiente estaba ligada con la tangente. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren poner tangente de 90 grados? Puede mandar error. Generalmente manda error, ¿verdad? No pueden calcular la tangente de 90 grados. Por lo tanto, en 90 grados no podemos calcular la pendiente, pero sabemos que está asociado con un ángulo recto o que es perpendicular al eje X, o dicho de otra forma, paralelo al eje Y. Y estas son las 4 grandes rectas que se pueden formar. Pendiente cero significa que es horizontal. Si la pendiente no se puede calcular, es una recta con un ángulo de 90 grados o perpendicular al eje X. En cambio, cuando la pendiente sea positiva, se forma un ángulo agudo con respecto a la horizontal y es una recta que conforme se mueva a la derecha irá subiendo. Y pendiente negativa es una recta que conforme se mueva a la derecha irá hacia abajo o también se le llama recta decreciente. Bueno, pues entonces con estos 4 tipos de valores de pendiente, nosotros ya podemos hablar del criterio de paralelismo y perpendicularidad. ¿Y qué es esto de paralelismo y perpendicularidad? Pues nos dice que cuando 2 rectas o segmentos de rectas tengan la misma pendiente, serán paralelas. 2 rectas que contengan la misma pendiente serán paralelas. Y en cambio, las rectas perpendiculares tienen la siguiente característica: son recíprocas y de signo contrario. ¿Qué es esto de recíprocas y de signo contrario? Que al multiplicarse nos generan -1. Si 2 pendientes multiplicadas me dan -1, quiere decir que las rectas son perpendiculares. Es decir, que esas 2 rectas al cruzarse formarían ángulos de 90 grados. Y entonces esto es lo más simple que debemos de saber o recordar de cómo se calcula la pendiente y qué significan los valores, los diferentes valores que pueda tener la pendiente. Para lo cual vamos a hacer un ejercicio muy rápido, pero necesito que tengan calculadora a la mano. Y si no, en su defecto, que por lo menos tengan el graficador. Ahora, si es posible que tengan un transportador, ténganlo a la mano, y si no, de una vez se los aviso. Para el tema que les acabo de dejar de ángulo entre 2 rectas, probablemente nos vamos a apoyar también de un transportador. Así es de que si no lo tienen, sí traten de conseguirlo para que mañana o el jueves me puedan seguir y podamos demostrar lo que acabamos de hacer. Bueno, ok. Voy a utilizar el pizarrón normal y vamos a hacer un ejercicio sencillo. Escriban. Obtener la pendiente y el ángulo de inclinación. Obtener la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los siguientes puntos. Punto A, 3,4. Y punto B,
menos 5,7. Menos 5,7. ¿Qué van a hacer ustedes en su cuaderno para que el ejercicio lo tengan completo y lo podamos revisar? Bueno, pues lo que van a hacer ustedes es que obviamente dibujarían su plano cartesiano, localizarían esos dos puntos y trazarían la recta que los una. Vamos a calcular la pendiente. Con la calculadora vamos a obtener el ángulo de inclinación y finalmente con su transportador van a confirmar que el ángulo es correcto o es el mismo. Bueno, yo lo voy a hacer de manera muy rápida, pero ustedes espero que lo hagan completo en su cuaderno y que si hubiera alguna duda, pues mañana la preguntan. Miren, vamos a suponer que el punto A está por aquí y que el punto B esté por aquí. Este es A y este es B. Entonces voy a trazar una recta que los una. Y ahora voy a trazar el triángulo rectángulo correspondiente, ya sea por encima o por abajo. Generalmente conviene trazarlo abajo. Voy a trazar el triángulo rectángulo como apoyo, es decir, me voy a mover así y me voy a mover así. Y en este momento voy a sacar el incremento de X, es decir, la separación entre los dos puntos sobre el eje X. ¿Cuánto está separado? ¿Cuánto está separado? 3 de menos 5. 8. 8. Pero ¿hacia dónde está trazado? Hacia la izquierda, ¿no? Sí. Observen que estaría trazado hacia la izquierda. Por lo tanto, le pondría menos 8. Y al revés, en Y, ¿cuánto está separado? 4 de 7. A 3. 3. A ver, yo puedo pensar que el triángulo fue trazado hacia la izquierda y hacia arriba. Por eso le puedo poner en X menos 8 y en Y 3. Pero si alguien quiere pensar que fue trazado hacia abajo y después hacia la derecha, ¿qué pasaría con los signos? ¿Se invertirían? Se invertirían. ¿Y qué va a pasar cuando calculemos la pendiente? ¿Va a afectar? No, porque vean lo que va a suceder. Hay quien puede pensar que fue trazado hacia abajo y después hacia la derecha. O habrá quien piense que se trazó hacia la izquierda y después hacia arriba. ¿Qué va a pasar con el signo? Que puede estar en el numerador o en el denominador, pero cuando hagan la división, a final de cuentas, ¿qué les va a quedar? Negativo. Negativo. Y entonces, ¿cuánto es la pendiente de este segmento de recta o de esta recta? Menos 3 octavos. Menos 3 octavos. Y aquí empieza lo importante de saber interpretar los signos cuando yo tengo que trabajar ángulos. La pendiente es negativa. En efecto, ¿verdad? La recta se ve que va cada vez más hacia abajo conforme nos movemos a la derecha. Pero por otro lado dice que la pendiente es lo mismo que la tangente del ángulo de inclinación.
Pero entonces aquí donde está medido el ángulo estaría medido aquí. Entonces aquí voy a tener un pequeño problema. Véanlo. Me dice que la pendiente es la tangente del ángulo. ¿Conozco el ángulo? Ahorita no. Entonces, ¿cómo le hago para despejar el ángulo cuando está dentro de una función trigonométrica? Pues me apoyo de las funciones trigonométricas inversas, o lo que se le llaman arco seno, arco coseno, o en este caso, arco tangente. Y en su calculadora generalmente no viene la palabra arco tangente, lo que viene es segunda función tangente, o lo que viene es tangente a la menos 1. Entonces ustedes van a tener que teclear tangente a la menos 1 o segunda función tangente, ¿de quién? De menos 3 octavos. Díganme cuánto les da. Les va a dar un ángulo negativo. Me da a menos 20.55. Menos 20.55. Ok, entonces alfa nos da menos 20. Yo ahorita nada más no voy a poner decimales porque lo voy a hacer nada más muy rápido, pero ustedes lo hacen completo en su cuaderno. Quiere decir que este menos 20 está medido aquí, pero en realidad ese no sería el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación tendría que ser con respecto a la horizontal en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces díganme en realidad cuánto mide este ángulo. ¿Están de acuerdo? Recuerden que tiene que ser con respecto a la horizontal. Déjenme marcar bien aquí una horizontal. ¿Pero por qué 160, profe? Porque estaríamos hablando de un concepto básico de geometría. Si esta es una horizontal y la prolongación de incremento de X también es horizontal, ¿cómo son este alfa y cómo es el ángulo de inclinación? Son suplementarios. Y si el ángulo lo estás midiendo de aquí para acá, al medirlo de aquí para acá, se maneja negativo. Y serían 20. ¿Qué pasa entonces con el resto del ángulo de aquí? ¿Ya lo viste? O sea que por así decirlo, profesor, el ángulo o el resultado que nos está dando de negativo respecto a nuestro arco de tangente sería equivalente a lo que le vamos a restar a ya sea 180 grados o 170 o 360, dependiendo de lo que nos dé. No. Los ángulos cuando no se miden desde la horizontal en sentido contrario a las manecillas del reloj, se puede sumar o restar a cada uno de los ejes, pero para esto ya les había enviado un apunte, pero no tengo inconveniente de volvérselos a enviar, de cómo se forma un triángulo en los 4 cuadrantes y cómo podemos tener un ángulo de apoyo y el ángulo completo. Es decir, si los 20 grados hubieran estado medidos aquí, si aquí yo mido 20 grados, en realidad, ¿de cuánto es el ángulo? ¿De cuánto sería todo esto? De 200. De 200. En cambio, si yo hubiera medido 20 aquí, ¿de cuánto sería todo el ángulo? De 340. De 340, porque tendría que ser todo esto.
¿Sí? Entonces ustedes nada más tienen que ubicar dónde está medido el ángulo y qué le faltaría o qué le tendrían que agregar al ángulo completo. Entonces, si ustedes le agregan bien todos los decimales, ustedes pueden aplicar tangente de 160 o 159 punto y fracción y les va a dar que la pendiente es menos 3/8. O sea, si yo digo tangente de 159 punto y fracción, les va a decir que el resultado de la tangente les va a dar cercano, si no es que exacto, a menos 3/8. ¿Sí? En cambio, si la pendiente hubiera sido positiva, déjenme borrar esto porque ya está muy lleno y además ya saqué foto. En cambio, si la pendiente hubiera sido positiva, si los dos puntos hubieran estado de esta forma, está muy grueso, déjenme. Si los dos puntos hubieran estado de esta forma, uno aquí y otro acá, y la recta les hubiera dado así, el triángulo se hubiera dibujado hacia este lado. Y en ese momento hubiera sido hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, hubiera sido positivo entre positivo y la pendiente hubiera sido positiva. Y el ángulo que calculen, este ángulo, sería exactamente este que medirían con respecto a la horizontal. ¿Están de acuerdo que estos dos ángulos serían iguales? ¿Que este ángulo con este serían iguales? Sí, profesor. Porque estarían en unas paralelas. ¿Sí? profe. Entonces, el ángulo que calcularían aquí sería exactamente el mismo. Así es de que hagan un segundo ejercicio ustedes en su casa, porque ahorita ya no nos va a dar tiempo. Vamos a suponer que tomen estas coordenadas. A, que sea, por ejemplo, 1,4. Y B, que sea 8,9. Bueno, pues entonces calcularían la pendiente, después esa pendiente la calcularían